Martes 30 de julio de 2013. Asunto. Inédito. 5 en el ciclo alternativo. 30 entre comillas fenomenológicas en el ciclo biológico. 4 horas 23 minutos. Esos pequeños corpúsculos que son las partes activas de la materia y los grandes instrumentos de la naturaleza. Cito a Locke. En el momento en que Ángel María Lorenzo se pregunta si Locke era enemigo de la hipótesis. Es una reflexión para la cara de los 4 aminoácidos del monolito del RNA mensajero, aunque no sé todavía si es la norte o si son posiciones intermedias por las que optaré, pero ahora sé que la ciencia puede crear aminoácidos, pero no puede crear los aminoácidos de la vida, y que la vida es algo que no predicen las ecuaciones de la física. Que entonces eso no nos dice algo de la vida y de la física. Voy despacio, voy reflexionando, ya que hoy tendré que volver a quedarme quieta y no podré salir a caminar. Me precipité en eso y ahora es algo peor. John Locke fue discípulo y amigo del primer químico moderno, Robert Boyle. La presión ejercida por una fuerza es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa siempre que ésta se mantenga constante. Pero teóricamente la masa a la que Boyle se refiere no es la misma masa que diferencia la discípula de Husserl, Edith Stein, cuando dice que no existe función espiritual en la masa, que la masa es una asociación elemental que perdurará tanto como el contacto efectivo entre los individuos que la componen y que se disuelve una vez el contacto cesa. La sociedad, para ella, es la variante racional de una comunidad, donde los individuos son para otros objetos más que sujetos. Mientras que dice que los estados se construyen bajo la base de una comunidad fundada en el espíritu y la vida en común. Y yo quiero preguntar si no será la descentralización parte de la solución al problema y la reformulación de un lazo común de la humanidad. Esto también es una mentalidad que puede llegar a ser dominante, más que el inglés, que es imperialista. Porque que me aspen si yo no me quedo meditando cuando ya estamos conociendo la existencia de unos derechos anteriores a la Carta Magna que se establecen en la Corte de León y en la Corte de Cataluña. Y sé que vivo en una península ibérica, donde Portugal, sin embargo, puede ser Portugal. Pero, de todas formas, yo no me refiero a esa descentralización, entre comillas, fenomenológicas, a la que me refiero como un separatismo, sino como una descentralización, entre comillas, fenomenológicas, del poder real. Porque, sin embargo, veo continuamente, allá por donde paso, armonía y belleza. Y eso son las comunidades auténticas, las comunidades de los ayuntamientos. Con lo cual, los ídolos del circo procuraríamos que empezaran a ser los ciudadanos, pero no los actuales ciudadanos, sin conciencia de ciudadanos, la inmensa mayoría. Los ciudadanos entre los que vamos a envejecer. Te diré que he sabido que uno de los ensayos de Boyle, el primero que se citaba, recibía el título de Prolongación de la vida. ¿Y qué dijo Locke? Del primer químico moderno y del último, sumerio y babilonio, Newton. Que estos insignes arquitectos, al haber puesto sus enormes capacidades al servicio de la República del Saber, dejaron monumentos perdurables para la admiración de la posteridad. Locke, que obtuvo su doctorado en medicina justo 300 años antes de mi nacimiento, y que como Boyle asistió a las reuniones del Colegio Invisible, donde se cultivaba la nueva filosofía y cuyas reuniones se celebraban semanalmente en la taberna
de la cabeza del toro en Cheapside londinense, en el Cheapside londinense en torno a 1644, que son estas reuniones el precursor de la Royal Society, pero que en aquellos primeros compases constituían una red de intercambio de ideas intelectuales, un sistema de educación base similar al sistema del gremio medieval, el que anduvo los caminos y elevó el arte y las preocupaciones de aquel tiempo a las iglesias y las catedrales. Una organización que no posee influencia en los círculos conocidos, académicos, técnicos, políticos, siempre en un intento de eludir los obstáculos burocráticos y que transcribe sus conocimientos a los márgenes de los libros existentes para que puedan ser transferidos. Boyle había pasado el invierno de 1641 en Florencia, estudiando la paradoja de Galileo, que morirá un año más tarde. Paradoja que pone en entredicho que el todo es mayor que sus partes. Si conociéramos las propensiones mecánicas de las partículas del ruibarbo, de la cicuta, del opio y de un hombre de la misma manera en que un relojero conoce un reloj, ¿por qué realiza sus operaciones? Seríamos capaces de afirmar, sin necesidad de premisas experimentales, que el ruibarbo purga a un hombre, que la cicuta lo mata y que el opio le produce somnolencia. Pero continúa Locke. Nos contentamos con utilizar sus cualidades secundarias como los rasgos y signos propios con los que formamos en nuestra mente ideas de ellos y a los que distinguimos entre sí, rasgos que son todos cualidades secundarias y, como ya he demostrado, meras potencias, porque el color y el gusto del opio no son lo mismo que sus virtudes soporíferas y anodinas, sino meras potencias que dependen de sus cualidades primarias, por las que éste resulta adecuado para producir diferentes operaciones sobre distintas partes de nuestro cuerpo. Pasaje de su pensamiento mecanicista que nos sitúa en el origen de su teoría del conocimiento, de su epistemología, aunque él también difunde una gnoseología, que no me preguntes de qué ensayo suyo he tomado prestado esto, porque yo no defiendo la erudición. Erudito ya es Gustavo Bueno, que me sirve de ejemplo, y me remito de nuevo a la persona antes mencionada, para la que la gnoseología de Locke, al margen de su teoría política, si eso es posible, que yo lo dudo, contaba, pienso que bastante menos que nada. Más interesado en demostrar que la influencia de Boyle y Newton en su obra fue determinante, y de este modo alcanzamos a entender que Locke va a hacer una distinción fundamental entre las cualidades primarias de los objetos o de las cosas y las secundarias, atribuyendo a las primeras su naturaleza, cuando naturaleza, tanto para Locke como para Boyle, Galileo o Kepler, parece ser únicamente la totalidad ordenada de los fenómenos. Así que propone la hipótesis corpuscular como el mejor instrumento para acabar con el oscurantismo. Y estas cualidades primitivas son las que describen la extensión, la solidez, el peso, el número, la forma, el estado de movimiento o reposo, mientras las secundarias son las constituidas, como nos adelantaba, por el sabor, el olor, el sonido, el frío o el calor. Ahora, yo quiero plantearme lo que ellos desconocían como existente, que es la proporción entre la materia conocida del universo, un 4%, y lo desconocido, la materia y la energía oscura, que las ecuaciones que no predicen la vida, sin embargo, predicen, porque aproximadamente supone las 3/4 partes de todo lo existente y de la que podemos conocer, a pesar de que nunca se la haya visto y por tanto sea un misterio, su naturaleza a partir de los efectos que provoca. Así que, como provoca que los cuerpos se separen entre ellos, es una fuerza repulsiva,
pero creen que además es una fuerza homogénea que actúa por igual en todo el espacio y muy débil, porque para percibirla afirman que no les basta observar los movimientos de los planetas y que deben plantearse contemplar el universo a gran escala. Débil como la gravedad lo es, que necesita de masas muy grandes para hacerse sentir. Y dime, ¿tú crees que la energía oscura es algo ajeno a la vida? Te deseo un buen día, querido profesor. Yo, a pesar de saberlo, que no debo, sí que me voy a arriesgar a caminar hoy.